¿Les parece que empecemos? ¿Sí? Bien. Bien, buenas noches. Iniciamos las actividades científicas de esta etapa de la Sociedad de Cardiología, las actividades anuales, con esta reunión, con la presencia del doctor Miguel Tibaldi. Es un colega que siempre ha estado presente en las actividades de la Sociedad de Cardiología de Tucumán y en relación a la cardiología tucumana. Todos conocemos el currículum del doctor. Sabemos que es un especialista en cardiología pediátrica, especialista en ecocardiografía, formador universitario y de posgrado en cursos en relación a la cardiología y a la ecocardiografía. Es jefe de cardiología del Sanatorio Allende, fellow del American College of Cardiology, fellow de distintas instituciones relacionadas a la ecocardiografía a nivel internacional. Es un gusto para nosotros tenerlo presente en esta primera reunión científica del año. Vamos a escuchar su tema en relación a miocardiopatía hipertrófica, imágenes y clínica, y hemos designado a 3 colegas que van a actuar como panelistas al final de la reunión. Todos los participantes van a tener a nivel del chat un link donde van a poder solicitar su certificado de asistencia a la actual reunión, que ingresando a ese link van a tener un vínculo con la página y van a poder recibir el certificado de asistencia correspondiente. Agradecemos a todos la presencia en la siguiente reunión. Muchas gracias. Doctor Tibaldi. Bueno, buenas noches. Al contrario, el honor es mío de poder participar en nada menos con la charla inicial del ciclo de la Sociedad de Cardiología en Tucumán, en la cual, como decía hace un momento, tengo una cantidad innumerable de amigos y, bueno, repetir, para mí es un placer en esto. Y bueno, ¿por qué elegí este tema? Yo creo que, como dije, las imágenes, tratando de relacionarlo con la clínica, en cuanto nos dan las directrices en una miocardiopatía, una patología que es una presentación heterogénea realmente llamativa. No sé si podemos compartir pantalla Sí, sí, doctor, sí puede compartir. El audio está un poquito bajo. No sé si se puede acercar un poco más a la computadora. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora se escucha mejor. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, perfecto. No tengo conflictos de intereses. Bueno, como le decía, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética muy frecuente que más o menos estadísticamente se habla de uno cada 500 habitantes, pero esto ha ido cambiando con la aparición de las formas que tienen alteraciones sarcoméricas, pero fenotípicas negativas, en lo cual en los países desarrollados se calcula que la incidencia en cuanto a toda la heterogeneidad de la patología se está acercando a 1 cada 200 habitantes. Esta enfermedad monogénica, que aunque en las últimas investigaciones genéticas la están considerando poligénica, lo más llamativo es, como dije hace un momento, la heterogeneidad de sus hallazgos fenotípicos. Como vemos aquí, no sé si se ve la flecha. En la primera podemos tener una miocardiopatía hipertrófica que solo involucre al septum, o como la del medio, la figura del medio, donde es una miocardiopatía hipertrófica global, grosera, que nadie dudaría en el diagnóstico, o la que vemos aquí como las formas apicales en esta imagen de resonancia, o aquellas que pueden ser exclusivamente septales, pero ir con obstrucción o sin obstrucción. Y como dijimos hace un momento, aquellas que tienen la alteración genética, pero que son fenotípicamente negativas. Dicho esto, diríamos, bueno, esto sería muy fácil si decimos que es una enfermedad, perdón, ¿se escucha bien, no? ¿Hola? Sí, se escucha mejor, sí. Sería muy fácil, como dijimos que es la más frecuente, una de las más frecuentes enfermedades genéticas,
transmisión genética si a todo el mundo en la cual existiera la sospecha, nosotros les pidiéramos un test genético. Pero fíjense, ya para el 2012 solamente no se identificaban ninguna mutación genética en el 50% de las sospechas de los casos, mientras que en el otro 50% identificamos una alteración genética y que no en todas estaba relacionado con la evolución clínica y la incidencia de muerte súbita. Fíjense, para esa época había más de 11 decodificaciones y más de 1.400 mutaciones. Y otra cosa importante destacar que es mientras más patológico sea el hallazgo fenotípico, mayor posibilidad de encontrar una alteración genética. Y justamente la ayuda en ese caso solamente sería en aquellas alteraciones, ¿sí?, sarcoméricas que han sido identificadas en relación con la muerte súbita. Con lo cual, el universo de los cuales podemos identificar y relacionarlo con una mala evolución, desde el punto de vista genético se ve muy reducido. Fíjense aquí, esto es una muestra nada más, que es un diagrama donde muestra la asociación de polimorfismo de un solo nucleótido, ¿sí? Entonces, lo complejo que es en una enfermedad tan heterogénea como esta, ir por la parte genética para determinar la evolución o la fisiopatología y la evolución clínica y el pronóstico. Entonces aquí vemos por qué tanta flexibilidad fenotípica. Y en este caso, lo que dijo Aristóteles, en el cual el todo es más que la suma de las partes. Entonces quiere decir que debe haber algo además de la parte A, que podemos llamar la parte de la alteración sarcomérica, a algunos fenómenos epigenéticos que hoy llamamos, que son capaces de llevar a un distinto tipo fenotípico. Entonces, podemos hablar de alteraciones sarcoméricas que están genéticamente determinadas, pero hay una parte de la epigenética donde existen genes reguladores, donde son inhibidores o segadores, genes covalentes o alteraciones no sarcoméricas dependientes, que en definitiva van a dar la fenotipía de la miocardiopatía hipertrófica. Y si esta fenotipía, que es la que nosotros vamos a investigar con las imágenes, podemos relacionarlas con el riesgo de muerte súbita, con la evolución hacia otras formas fisiopatológicas, con conductas terapéuticas distintas y, finalmente, el significado de las variantes fenotípicas negativas. Por otro lado, existe el interrogante de que hay alteraciones que parecen ser no sarcoméricas. Por ejemplo, la magnitud de la fibrosis, que ya veremos más adelante, el desarrollo y el significado de aneurismas apicales, no tenidos en cuenta hasta hace no mucho tiempo, las alteraciones de la válvula mitral y los músculos papilares, las localizaciones regionales de la hipertrofia, por qué hay esa distribución tan heterogénea y caprichosa, y finalmente, por qué algunos tienen isquemia regional, ¿sí?, para un mismo grado de alteración sarcomérica o la misma alteración sarcomérica. Entonces, todos conocemos esta pirámide en el cual existe un grupo de pacientes de alto riesgo en los cuales es relativamente sencillo identificar cuáles son los candidatos a una conducta terapéutica, ya sea el cardiodesfibrilador implantable o alguna actitud quirúrgica o de liberación del gradiente. El problema es el siguiente, que el 40% de los pacientes se encuentran en un riesgo intermedio y ahí sí la ayuda de las imágenes. Por ejemplo, acá vamos, si uno es capaz de identificar fibrosis y uno sabe que el mecanismo apoptótico de la miocardiopatía hipertrófica en muchos de los casos van a llevar a distintos grados de fibrosis. Por ejemplo, la imagen de la izquierda muestra una cardiomiopatía hipertrófica septal fundamentalmente, donde muestra un grado de fibrosis en la resonancia con realce tardío muy significativo, pero solamente en esa zona de fibrosis, ¿no?, en esa zona de hipertrofia del septo. En la del medio, en la cual uno pensaría indirectamente
porque si bien por eco no podemos hacer caracterización tisular, y en eso la resonancia nos lleva una ventaja muy apreciable, vemos que el grado de fibrosis es menor que el anterior, donde uno pensaría que la del medio tiene ya indirectamente, con ver la imagen del eco, una fibrosis importante. Mientras que la imagen de la izquierda, que también muestra una hipertrofia septal importante, no muestra fibrosis. Entonces, vemos claramente que por ahí el grado de hipertrofia, la cantidad de hipertrofia o la localización de la hipertrofia no van de la mano de la fibrosis, del grado de fibrosis o la zona de fibrosis. Esto tiene una correlación, los hallazgos en la resonancia, con lo que pasa realmente con la anatomía. Y ya este trabajo del 2013, vemos en pacientes que fueron sometidos a miectomía, hay una correlación entre el realce tardío con demostración de fibrosis de reemplazo con los datos patológicos. Y acá vemos en el ejemplo de arriba donde los escasos grados de fibrosis se correlacionan con la patología, con la muestra de músculo, en el cual la fibrosis no es importante, los grados intermedios de fibrosis que se relacionan con el grado expuesto en la resonancia, mientras mayores grados en la resonancia también correlacionan mayores grados histopatológicos con todos los trabajos que muestran una P significativa en cuanto a la relación de la fibrosis con la anatomía patológica. Esto es importante en sí para definir eventos cardiovasculares, y sí, vemos que tanto el hallazgo de fibrosis está en relación con el total de muertes, con el total de muertes de causa cardíaca y con el total de muerte súbita, en relación a aquellos que no tienen fibrosis en el hallazgo del realce tardío de la resonancia. Si uno toma el strain o la deformación miocárdica como un subrogante de fibrosis, el deterioro global del strain, como vemos en el cuadro de arriba, es un marcador pronóstico en cuanto a la sobrevida libre de eventos desde el punto de vista eventos cardiovasculares. Pero también el strain regional es capaz de marcar los sitios de fibrosis. Esto es una correlación de un trabajo en el cual donde vemos en la resonancia en el esquema del medio, donde hay una fibrosis marcada en el septum, parte de la anterior y septal, y donde se correlaciona también claramente con el mayor grado de deterioro, ¿sí?, del strain, sobre todo aquí en la parte septal. Entonces, dicho esto, existen nuevos software los cuales podemos tomar, además de conocer que el strain es carga dependiente. Si nosotros al software le cargamos el cierre y la apertura de la válvula mitral y aórtica, podemos elaborar un loop de strain-presión, que es muy parecido al loop de presión-volumen, en el cual si le hemos sumado al software, le hemos dado la data de la presión sistólica del paciente en ese momento. Y así podemos, como vemos el loop en rojo en este cuadro, es producto de la curva de strain presión global del ventrículo. Mientras que podemos definir el strain presión, ¿sí?, la curva de strain presión de cada uno de los segmentos de la. Dicho esto, vemos que en los que tienen, ¿sí?, un strain disminuido, una curva de presión strain disminuido francamente alterada, hay una deconstrucción de ese loop, como vemos aquí en los gráficos de abajo. Ustedes ven que la curva verde es el segmento, el producto del segmento que acá hemos marcado con un triángulo en el ojo de buey de color naranja. Lo mismo en la imagen que estamos viendo a la derecha. Entonces vemos que esta segmentación o deconstrucción del loop no tiene nada que ver con el global. Entonces podemos analizar cada segmento de esto,
¿sí?, por separado, y vemos donde este strain está francamente alterado. ¿Qué tiene que ver esto con la miocardiopatía hipertrófica? Que ya existen trabajos en los cuales, ¿sí?, uno puede determinar cuál es el trabajo efectivo, ¿sí?, o el myocardial work, de cada uno de estos segmentos que supuestamente nosotros analizamos y vemos que en la miocardiopatía hipertrófica están involucrados en el fenotipo en particular que estamos analizando. Y esto nos lleva a dos cosas. Una, que vemos acá que el trabajo constructivo global, el trabajo efectivo, claramente, comparado con el grupo control, la miocardiopatía hipertrófica está disminuido. Pero más importante, que el trabajo depreciado está francamente aumentado con el grupo de control, si el trabajo que no contribuye a una relación sistólica, lo mismo que el índice de trabajo global está francamente disminuido en la miocardiopatía hipertrófica. Esto tiene que ver con el pronóstico y la sobrevida. Claramente vemos que el trabajo constructivo, menos de 1700, como dice aquí en rojo, vemos que tiene una clara diferencia con aquellos que conservan un trabajo constructivo. Y además, podemos caracterizar el tipo de miocardiopatía hipertrófica o el fenotipo si uno está analizando, si analiza esto. Acá vemos en verde, donde el negro es el máximo de trabajo constructivo, mientras que mientras más claro, más disminución de trabajo constructivo. Y vemos aquí que, por ejemplo, en A es una septal, claramente, donde vemos un verde clarito. En B es una global, ya que, ¿sí?, está disminuido en todo, miocardio, sin injerencia. Y en el C es una apical, ya que la punta, vemos que está en blanco, o sea, el trabajo constructivo muy disminuido. Entonces podemos caracterizar como, tal como lo hace a veces la cámara, la resonancia nuclear magnética, donde tenemos además por el strain identificar indirectamente como un subrogante la fibrosis y con esto el myocardial work, aquellos que tenemos posibilidad de hacerlo, ver dónde tener una, si se quiere, una caracterización fenotípica y dónde tenemos las partes del ventrículo o los segmentos del ventrículo que están involucrados en esa hipertrofia. Bien, hay alguna relación en cuanto a la incidencia de muerte súbita de la fibrosis y vemos que claramente empieza a diferenciarse la curva cuando pasa del 10%, pero aquellos que tienen más de un 20% de la carga fibrótica comparado con la masa ventricular completa, la incidencia de eventos cardíacos totales y de muerte súbita se ve muy aumentada. Pero hasta el 2014, ¿sí?, la resonancia, los hallazgos de resonancia en cuanto a la fibrosis en sí misma, no estaban contempladas en las guías, solamente la resonancia se tomaba en cuenta cuando no teníamos una ventana ecocardiográfica adecuada, lo cual fue un error. En este trabajo, donde se buscó solamente el valor pronóstico del realce tardío en la cardiomiopatía hipertrófica y de un metaanálisis donde, vuelvo a repetir, la consigna fue realce tardío y en relación a la evolución pronóstica de la miocardiopatía hipertrófica, después de analizar 393 potenciales artículos, 5 artículos incluyeron en este metaanálisis. Pero de estos 5 artículos, en todos, sí constituyó un factor pronóstico el hallazgo de fibrosis en cuanto a todas las causas de muerte, las causas de muerte cardiovascular o la causa de muerte por muerte súbita. En base a esto, elaboran, ¿sí?, alguna indicación en cuanto al riesgo de muerte súbita. Si el hallazgo de fibrosis es más del 20%, ensayan una indicación de CDI y si esto debería ser subido a las guías. Y si hay una disfunción ventricular izquierda con fibrosis generalizada, ¿sí?, sin ninguna duda, indican el implante de cardiodefibrilador y el paciente en una lista probable de trasplante a futuro. Entonces, volviendo a esta pirámide que todos conocíamos,
si uno tiene que estratificar el riesgo de muerte súbita, y todavía seguimos con los criterios convencionales, como vemos en la que es prevención primaria o secundaria, y si no cumplimos con esto o no tenemos los criterios convencionales, no cumplimos con los criterios convencionales, fijarse en la resonancia, en el realce tardío, y si este es mínimo, el riesgo es bajo, y si este es extenso, más del 20%, considerar la indicación de cardiodefibrilador como prevención primaria. Hay muchos pacientes en los cuales, a pesar de colocar un cardiodefibrilador como ya sea en prevención primaria o secundaria, tienen una alta incidencia de choques, ¿sí? Por ya sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Aquellos que tienen una alta incidencia de choques por taquicardia ventricular, con un centro de Barcelona estamos trabajando con este software en el cual se hace la carga de las imágenes y reconstrucción de la resonancia, después posterior segmentación, y en el cual se gradúa la escala de grises del espesor de la pared ventricular, y se lo hace correr por un sistema, ¿sí?, que se llama ADAS, y en el cual, ¿sí?, se pueden identificar canales en el interior de esa fibrosis. Esto es lo que vemos, cómo es el procedimiento, donde claramente esto es para enfermedad isquémica en estos dos casos, en el cual podemos en el interior de esa fibrosis identificar canales en los cuales, como sabemos, pueden ser los sitios de reentrada y producción de la taquicardia ventricular. En la cardiopatía isquémica, por ejemplo, acá vemos toda esta zona de fibrosis, ¿sí? La zona que no es lila es toda zona de fibrosis, donde identificamos claramente canales en los cuales pueden ser mecanismos reentrantes. Si esto a su vez lo incorporamos al sistema de navegación electromagnético, ¿sí?, entonces podemos hacer una reconstrucción en el momento que hacemos el estudio electrofisiológico para ir a ablacionar o, ¿sí?, bloquear estos canales para disminuir la carga de arritmia ventricular en estos pacientes que de antemano hemos colocado el cardiodefibrilador. Estamos haciéndolo con miocardiopatía hipertrófica y con miocardiopatía chagásica, ya que en la cardiopatía isquémica está probado y hay publicaciones al respecto. Otro de los hallazgos en donde la resonancia ha venido a ganarnos terrenos a la ecocardiografía es el hallazgo de los aneurismas apicales. En la ecocardiografía, por ahí no podemos ver aneurismas apicales, y menos aún si este aneurisma apical tiene una carga fibrótica, como vemos en estos casos de resonancia nuclear magnética. El hecho de arreglar un aneurisma apical tiene implicancias pronósticas, y ustedes fíjense en este caso, publicado en el trabajo de 93, ¿sí?, 54 de esos 93 tuvieron algún efecto, algún evento, ¿sí?, estuvieron libres de eventos adversos, pero un grupo muy importante de 13 que presentaron muerte súbita, y otros 26 algún evento no fatal, como sea, ¿sí?, taquicardias ventriculares, embolias o el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, si uno ve esto a través de la strain, si uno tiene una sospecha de un aneurisma, como se ve en esta ecografía, puede ver que el strain localizado en esto es prácticamente cero, ¿sí?, un déficit marcado de strain, y esto está en relación claramente la presencia del aneurisma con eventos cardiovasculares, ya sea la mortalidad global, la mortalidad por eventos arrítmicos, el desarrollo de falla cardíaca o eventos tromboembólicos. Y ensayan un algoritmo en el cual, si uno tiene la presencia de un aneurisma apical, y más si este aneurisma apical tiene realce tardío, ¿sí?, tiene a una alta incidencia de eventos de muerte súbita, con una incidencia anual del 5%, lo cual plantea de
preventivamente, en prevención primaria, colocar un cardiodesfibrilador, o si el desarrollo por la alta posibilidad de desarrollo de eventos tromboembólicos, la anticoagulación. Concretamente, si uno tiene la presencia de un aneurisma apical y a su vez, aneurisma tiene realce tardío, tiene una alta incidencia de muerte súbita y debe, sí, anticoagular al paciente y plantear el implante de un cardiodesfibrilador. Durante muchos años también pensamos que la forma fenotípica de obstrucción medioventricular era una forma benigna y que no estaba asociada a eventos cardiovasculares. Y ustedes fíjense que claramente, si tiene obstrucción medioventricular, también tiene incidencia mayor a que, si no la tiene, de eventos cardiovasculares, tanto de muerte, ¿sí?, la causa general de muerte, causa cardíaca de muerte o muerte súbita. Después hay haciendo referencia a lo que son las alteraciones de la válvula mitral y del aparato submitral, y sabemos que en el 100% de los casos de miocardiopatía hipertrófica existen alteraciones del aparato valvular mitral o subvalvular mitral. Eso ha hecho de lo que yo he llamado el renacer del gradiente, y esto de que no toda la culpa la tiene Venturi. Y esto es que existe, más allá que del fenómeno de aspirativo de Venturi, por lo cual se produce el gradiente en el tracto de salida. Y esto es, claramente, se ha visto la elongación de ambas valvas mitral, ¿sí?, y que tenemos la obligación de medir, sobre todo, la valva anterior de la mitral, y esto se hace por resonancia de la mejor forma, en eje largo o en transesofágico, por eco transesofágico en eje mayor. Analizar el movimiento anterior sistólico, ¿sí? Hay un movimiento septal hacia el tracto de salida y hay una anteriorización de los músculos papilares, y este es el mecanismo de interjuego de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, tiene que ver la obstrucción con el pronóstico de los pacientes, que durante muchos años se habló de que no tenía ver con el pronóstico, sino con la evolución clínica o la sintomatología. Y claramente sabemos que la maniobra de Valsalva que todos utilizamos cuando hacemos la ocultación de estos pacientes, o bien cuando hacemos el ecocardiograma, solamente pone de manifiesto un aumento de gradiente no más allá del 40% de los casos. Entonces, tenemos la obligación de todos aquellos pacientes en los cuales sospechamos que tiene obstrucción del tracto de salida, hacer un test de ejercicio. Y ahí sí ver que cambia absolutamente el pronóstico, ya que aquellos que tienen gradiente con el ejercicio tienen una mortalidad anual del 3.2, mientras que sin gradiente durante el ejercicio es menos de la mitad. Entonces, vemos que el valor pronóstico de la obstrucción no es lo mismo no tener obstrucción que tener obstrucción en cuanto a la sobrevida libre de eventos cardíacos. Y esto tiene una correlación directa para lo que vamos a la conducta que vamos a adoptar en aquellos pacientes que tienen gradiente con la clínica, y vemos que aquellos que tienen clase funcional de 2 o más tienen una evolución, ¿sí?, marcadamente peor que aquellos que no tienen sintomatología, independientemente del grado de obstrucción que tengan, o sea, del gradiente en sí. O sea, es importante descartar, ¿tiene o no gradiente? Y si tiene gradiente, ¿qué clínica tiene? Y en los grados vemos que a partir de la clase funcional, ¿sí?, empiezan a ponerse sintomáticos, la evolución es peor. Y eso hará que nosotros tomemos una conducta distinta o no. Entonces, la pregunta es, si cambiamos el gradiente, cambiamos el pronóstico, claramente acá vemos que los pacientes que son sometidos a miectomía, ¿sí?, o a la desobstrucción del tracto de salida,
¿sí? Ya sea por cirugía o por alcoholización, tema que podemos discutir, tienen una mejor evolución que aquellos que no se le hace, no se le liberamos el gradiente. Acá vemos, ¿sí?, cuál es la evolución post-ejercicio en aquellos que se liberó o no se liberó el gradiente. Claramente es totalmente distinto. Y otra de las variantes o de las preguntas de los cambios que no dependen, no sarcoméricos, entre preguntas, es el modelo fisiopatológico basado en la isquemia, y aún no se sabe por qué pacientes con la misma alteración sarcomérica, algunos tienen isquemia o no. Y esto es debido a que comienza un remodelamiento microvascular, hay una disfunción microvascular puesta de manifiesto en los estudios de PET, hay isquemia miocárdica, esta isquemia lleva a fibrosis progresiva, remodelamiento e incidencia aumentada de muerte súbita e insuficiencia cardíaca. Durante mucho tiempo se tomó como los déficits de perfusión por cámara gamma como un factor pronóstico. Después se abandonó esta propuesta como paciente de alto riesgo que mostraran isquemia o no en la cámara gamma, pero claramente vemos que la evolución es más desfavorable en los pacientes que uno es capaz de demostrar la isquemia, obviamente, previamente descartando de que esa isquemia no sea producto de enfermedad coronaria. Es así como se elaboran scores como para calcular el riesgo de muerte súbita basado en la historia clínica, los antecedentes familiares, la sintomatología y algunos hallazgos de las imágenes. Pero fíjense en este grupo de pacientes donde tenemos genotipos positivos, o sea que tienen genética positiva, y fenotipos negativos. Entonces, fíjense, estos dos electros son muy parecidos, y si a uno nos presentan este electro, sospecharía de una miocardiopatía hipertrófica apical, como lo demuestra en la imagen de la resonancia que vemos al lado en el primer caso. Para el segundo caso, vemos que la imagen de resonancia no muestra una miocardiopatía, pero los electros son iguales. Entonces, en este tipo de pacientes, como muestra este estudio, que ya tiene sus años, pero que estos dosaron marcadores químicos de fibrosis, y en aquellos que fueron positivos y que tenían resonancia y eco que demostraban algún grado de fibrosis, vieron que a pesar de no tener hipertrofia ventricular izquierda, el 70% desarrolló hipertrofia ventricular izquierda posterior. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Es porque existen genotipos positivos con fenotipos negativos, y estos, habría algunos hallazgos indirectos que nos pueden hacer pensar que estamos ante este tipo de miocardiopatías hipertróficas, donde genéticamente están determinados, pero que aún no desarrollaron la hipertrofia ventricular izquierda, los cambios de hipertrofia. Y esto es debido a que las alteraciones sarcoméricas son antisentidos, y probablemente el cambio de un aminoácido en distintas posiciones termine derivando o no en un tipo fenotípico distinto de miocardiopatía, o una variedad dentro de la miocardiopatía hipertrófica en cuanto al fenotipo. Esto vale decir que podemos tener la tara genética, muchos pacientes tienen la alteración sarcomérica, pero no demuestran la enfermedad. Entonces, hay algunos hallazgos en el eco o en la resonancia, como son el aumento de las criptas del septo basal y de pared libre, una valva anterior de la mitral muy elongada, un aumento del líquido extracelular en el T1 mapping de la resonancia, o una marcada disfunción diastólica ante pacientes que tienen
antecedentes de familiares con miocardiopatía hipertrófica pueden hacernos sospechar en que estemos en presencia de un genotipo positivo, fenotipo negativo. Y finalmente, si en los estadios finales de la miocardiopatía hipertrófica aún tenemos incidencia de muerte súbita, esto es claramente demostrado que a pesar de tener aquellos pacientes que evolucionan de la hipertrofia a la falla ventricular izquierda con deterioro marcado de la función sistólica, aún tiene una incidencia de muerte súbita y debe ser planteado el implante de cardiodesfibrilador. Entonces, volvamos a lo que el manejo actual y que nos marcan las guías. Y bueno, en prevención primaria, aquellos que tuvieron, como sabemos, la prevención secundaria en aquellos que tuvieron un episodio de muerte súbita o taquicardia ventricular no sostenida y tienen miocardiopatía hipertrófica, bien, el implante ha sido recomendado por las guías. Pero ahora debemos subir, ¿sí?, a las guías en las cuales han tenido al menos uno de estos episodios, el aneurisma apical, como venimos diciendo. Entonces, si la respuesta a estos interrogantes sí, el implante lo ponen como razonable al implante de... Ahora, si no tenemos ninguno de estos hallazgos y sí tenemos el hallazgo en presencia de hipertrofia, el de taquicardia ventricular no sostenida, si se trata de niños, ¿sí?, ustedes saben que hay una correlación entre la precocidad del diagnóstico, mientras más temprana edad se hace el diagnóstico, más severo es el comportamiento, y si se trata de niños, sí debería ser razonable el implante de un cardiodesfibrilador. Ahora, si todas estas respuestas son no, y vemos que lo que venimos hablando en las imágenes del realce tardío en la resonancia, ¿sí?, si la respuesta no existe realce tardío, no estaría indicado si ninguno de estos hallazgos anteriores ha sido, si ninguno de estos hallazgos no están y no hay fibrosis extensa en la resonancia, no está indicado el implante de cardiodesfibrilador. Mientras que si la respuesta es sí, debe ser considerado, y creo que no mucho tiempo el hallazgo de fibrosis, más del 20%, será subido a la guía como en la indicación de implante primario dentro de los hallazgos que antes describíamos como clásicos. Entonces, yo les hago una pregunta acá. ¿Cuántos, siempre es el ojo clínico, ¿sí?, sin lugar a dudas, sin desviarnos de esto, las imágenes en esta enfermedad tan heterogénea nos tienen que ayudar a decidir qué conducta vamos a adoptar, ¿sí?, y cuál es el pronóstico de estos pacientes tan complejos. Y sobre todo porque generalmente estamos tratando o se trata de gente joven. Como ustedes ven acá, en esta imagen diríamos que hay dos animales, claramente, un oso hormiguero y un oso panda. Pero como vemos, la pierna del oso hormiguero parece un panda. Entonces, vuelvo a repetir, siempre ayudados con la clínica y el complemento de las imágenes, nos pondrá en camino de la mejor decisión en una enfermedad que puede tener un pronóstico grave. Bueno, entonces con el uso razonado de las imágenes en la miocardiopatía hipertrófica podemos obtener información sobre las distintas formas anatómicas y la morfología, y los distintos fenotipos, la evolución y el riesgo, y finalmente la conducta terapéutica y el pronóstico. Bueno, muchas gracias. Dejamos de compartir. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Excelente. La verdad que creo que va a ser una herramienta muy útil para nosotros en la práctica clínica diaria. Lo felicitamos y transmito desde mi lugar el aplauso de todos los participantes en su reunión. Vamos a... Gracias por la
participación. Yo creo que a esta hora ya son estoicos asistentes. Pero bueno. Gracias. Muy agradecidos. Vamos a darle ahora participación a los panelistas. Doctora Pilar Aurigó. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero felicitarlo por la charla, la verdad que espectacular. Creo que no hay muchas cosas para preguntar porque ha sido todo, la verdad, muy, muy claro. Así que voy a aprovecharlo al doctor y le voy a preguntar una duda de un trabajo que yo había leído del JAC de 2018, de un paciente en específico, que son cómo evaluar a aquellos pacientes que ya tienen una miectomía, pero que cuando uno les hace la resonancia, tienen una cantidad de realce tardío mayor al 25%, que según este trabajo aumentaría el riesgo de muerte súbita independientemente de haber hecho la miectomía. ¿Qué piensa con respecto a eso? Sí, a ver, tiene practicada miectomía, que hoy la miectomía quirúrgica, debo decirlo, el patronólogo, aunque tiene que la mortalidad, primero, decir dos cosas en referencia a la resolución quirúrgica de mortalidad. El patrón, hoy, oro, que es la cirugía. Podemos hacer alcoholización septal, lo podemos discutir, pero hoy es la cirugía. Los resultados en reducción del gradiente a lo mejor son similares con la alcoholización y la cirugía, pero la miectomía no deja una fibrosis como residualmente deja la alcoholización, lo cual se suma a la fibrosis que ya podría estar. Si uno es coherente con lo que acabo de decir, y si tiene una carga fibrótica importante, tiene una miocardopatía, aunque haya sido liberado el gradiente, que sabemos que liberando el gradiente la evolución es mejor, y ya sometió a el paciente, sobre todo si es joven, a una cirugía con el riesgo de esa cirugía que implica, y debe ser practicada por un centro con experiencia, yo particularmente, si tiene una carga fibrótica importante, pondría en cargo del cirujano. ¿Por qué? Porque tiene aún aumentado el riesgo de muerte súbita. A ver, y uno a su vez tiene los otros hallazgos, que es síncope en el paciente, o arritmia ventricular compleja, y antecedente de la familia de miocardiopatía hipertrófica, no tengo ninguna duda. Por eso digo que los hallazgos clínicos son muy importantes. Pero no tengo duda que a pesar de liberar el gradiente, tiene una carga fibrótica alta, a un paciente que ya lo sometimos al riesgo de una cirugía que es importante, yo le colocaría un cardiofibra. Muchísimas gracias, doctor. Clarísimo. Muchas gracias, Pilar, por tu presencia y asistencia. Damos lugar al doctor Mario Burgos, por favor. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Me gusta escucharte. Ahora un placer, siempre muy claro todo. Así que bueno, un gusto de verte, aunque sea por acá, por la reunión. Te quería hacer unas preguntas, y vos hablaste con respecto a la fibrosis, que es cierto que antes no se lo tomaba la guía como factor dependiente u único de mortalidad y de riesgo en el caso del uso de la resonancia, y con tanta variedad entre el fenotipo y el genotipo de esa heterogeneidad que hay en cuanto a su tipo de paciente, que ahora ya la hayan incorporado. La pregunta, esa es una, digamos, si eso lo hacen ustedes en su experiencia ahí en el Sanatorio Allende, donde trabajan, y después comentaste con respecto a que estás trabajando con un grupo ahí en Barcelona. Te quería preguntar si he visto que en las diapositivas que pasaste, que habías hecho strain con eco, ¿sí? Si no llegaron a hacer strain junto con la resonancia en algunos software y que tienen para realizar, si no habían comparado el uso del strain por resonancia junto con el strain por eco. Bien, está buena la pregunta. A ver, yo creo hoy por hoy en una cardiología moderna y en un grupo de trabajo donde son un equipo, no sería concebible, este es mi criterio, y si uno tiene la posibilidad, la valoración de una miocardiopatía hipertrófica sin hacer una resonancia. O sea, yo
tengo en mis pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, si no la tuvieron, se la hago ahora y sin, de entrada le hago además del eco, toda una resonancia. Primero, ¿por qué? Porque hay muchas fenotipías que por ahí la resonancia nos puede cambiar el diagnóstico de una. Segundo, porque además de la fibra, tiene una caracterización tisular que no la podemos lograr con el eco. Tercero, la definición anatómica de los lugares de hipertrofia lo da mejor la mente. Yo soy ecografista, pero debo reconocerlo que la resonancia es un mejor método. Cuarto es que nos muestra si tiene o no aneurisma, la incidencia de aneurisma, incluso después de haber de tener una resonancia normal, desarrollan aneurismas. Y el que desarrolla aneurisma, está probado que tiene peor pronóstico y peor evolución. Y más, si además en el seguimiento desarrollan aneurisma y ese aneurisma después se fibrosa. Y si se fibrosa es peor. Si tiene aneurisma, hoy por hoy tenemos obligación de anticoagular a sus pacientes. Entonces, por todo eso, ahora, lo que estamos trabajando con el grupo de Barcelona... ¿Qué grupo es, Miguel, que trabaja con San Pau o no? Nos ha facilitado este software y hemos hecho trabajo, estamos escribiendo una publicación que la vamos a mandar ahora, pronto, que no hemos discriminado etiologías, hemos pasado a partir de que pacientes que tienen arritmia ventricular, le hemos hecho la resonancia y le hemos corrido el software. Hemos visto los que tienen canales o los que no tienen canales en el seguimiento. Y una relación si hay arritmia ventricular con los canales. Es un trabajo inicial, no hemos discriminado pacientes con miopatía hipertrófica. La mayoría de los pacientes tenemos coronario y tenemos un grupo importante de chagásicos. Este trabajo lo estamos haciendo junto con Fran Merchón, que estaba con nosotros hasta hace poco y ahora se fue a Chile a vivir, pero seguimos en contacto, y él estuvo en el San Paul. Pero bueno, este es el único data que te puedo dar. Esto ya está publicado. Ajá. Con pacientes coronarios. Bien. En miocardiopatía isquémica, donde bueno, han disminuido la incidencia de choques claramente de los CDI, pero además han tratado, sin tener CDI, taquicardia ventricular, ir bloqueando un canal, que es el canal que participaba en la génesis de la taquicardia. Entonces se ahorra tiempo, se ahorra ventrículo, porque se ablacionan, se queman, para decirlo de alguna manera, menos superficie ventricular. Bueno, una serie de ventajas. Pero lo nuestro es muy preliminar todavía. Bien, perfecto, pero es muy importante, la verdad. No, gracias, Miguel. Excelente charla y un gusto poder escucharte de nuevo. Muchas gracias, Mario. Damos el lugar al doctor Martín Perea a intervenir en la reunión. ¿Cómo le va, doctor? Siempre un gusto escucharlo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Doctor, dos preguntas breves. Nunca me resulta muy interesante el concepto del strain asociado a los valores de presión que usted mostró. Me quedé con la duda, está, digamos, ese loop de presión strain que hacen ustedes, ¿está diferenciado entre si los pacientes tenían gradiente de presión al trato ciliar del BI? Yo personalmente, te cuento, no tengo, en miohipertrófica estamos ahora enrolando pacientes y o sea, a ver, para que nos quede claro, tengo hecho en pacientes con, viste que hay publicaciones con esto, de Myocardial Work, con la resincronización. Los que tienen cierta morfología de esta curva de strain presión,
identificaría pacientes respondedores o no respondedores a la resincronización. Ya hay bastante trabajo publicado con esto y yo tengo un grupito no muy, deben ser 5 o 6 pacientes, donde hemos discriminado, como leyendo estos trabajos, qué pacientes serían respondedores o no respondedores. En ese sentido, esa es la experiencia que yo tengo, pero lo hemos hecho en muchos, como hacemos strain en todos, lo corremos en todos aquellos pacientes con bloqueo rama izquierda, miocardiopatía dilatada y esto, y vemos que es mucho más en los pacientes con tratamiento oncológico, con sospecha de cardiotoxicidad también, y vemos que es mucho más sensible, aún que el strain, y aún que la fracción de eyección, obviamente, en la precocidad en cuanto al que vemos, empezamos a ver alteraciones en este loop de strain presión. Ahora, en miocardiopatía hipertrófica hay uno de los residentes, como tienen obligación de presentar un trabajo todos los años, y ha encarado ese camino. Lo que está publicado recientemente es una en las miohipertróficas no obstructivas. Bien. No sé qué pasará en las obstructivas, pero pienso, lo que sí está publicado es el Myocardial Work con deterioro franco en los pacientes con estenosis aórtica, que aún sería un parámetro mucho más precoz que el strain y que la fracción de eyección. Viste que está cambiando el concepto de deterioro de la fracción de eyección en la estenosis aórtica, y la línea de corte va a ser en menos de 60, cuando llega a 60 como la insuficiencia mitral, cuando antes era cuando caía de 50. Bueno, ahora con esto incluso sería un poco más precoz. ¿Qué va a pasar si esto va a ser por ahí un parámetro más para decir que tenés que tratar a los pacientes aún asintomáticos? No lo sé. Pero lo que hicieron es, en los pacientes con estenosis aórtica, en vez de nosotros lo hacíamos anteriormente y le poníamos la presión sistólica del paciente. Pero en realidad lo que hay que poner, y este es el último trabajo que salió, hay que poner el gradiente medio sumado a la presión sistólica del paciente en ese momento. Entonces, esa curva de strain presión sería la que marcaría realmente lo que está pasando con la función ventricular, o bien con la deformación ventricular, ya sea regional o global. Y vemos que hay una correlación, ¿no? Cuando cae la global, también la regional está, cada uno de ellos, disminuida, ¿no? El error, nosotros tenemos un grupo importante de pacientes con estenosis aórtica que le hicimos esto, pero poníamos la presión sistólica y en realidad no es lo que le pasa al ventrículo adentro, porque tiene la barrera fija que es la aorta, la estenosis aórtica. Y lo vamos a reanalizar todo esto. Perfecto, doctor, muy interesante. Y hago una pregunta muy breve también en cuanto a cuál es el circuito por ahí que manejan en su centro para la evaluación del paciente con miocardiopatía hipertrófica. Justamente te mencionó de la clínica, las imágenes, y bueno, la resonancia da varias sorpresas en los pacientes con fenotipo de hipertrofia ventricular, ¿no? Hemos encontrado algunos pacientes con Fabry o algunas otras patologías que son por ahí mucho más raras, ¿no? Y digamos, integran en la evaluación en algún momento a alguien que haga un árbol familiar, alguien que esté relacionado, por ahí no sé si genética, digamos, pero que por ahí que no sea el cardiólogo el que haga todo el pedigre del paciente para evaluar el riesgo en los familiares inmediatos, la posibilidad de que se trate de cómo reinterpretar el fenotipo en caso de que el paciente tenga por ejemplo, una penetrancia tipo la del Fabry, por ejemplo, transmisible a través del cronosomático. Digamos, ¿tienen integrado a alguien así? ¿Lo hacen los cardiólogos? ¿O por ahí se maneja como? Mira, no, identificado a alguien en particular no, pero cuando tenemos cuando hay una historia familiar que puede ser rica, sí integramos al genetista, mandamos al genetista. Se están haciendo paneles genéticos, y nuestro grupo, que ahora está haciendo el panel genético, se está integrando con un centro de IGEM de Estados Unidos y de España. Desde La Coruña, Helsinki Road, de Montenegro, de Montserrat. De Montserrat, sí. Es el mismo.
Pero yo particularmente he mandado a España con la muestra de saliva, viste que la puede estar un año en un cajón, que aún es útil, y la verdad que he tenido respuesta inmediata. Ahora nosotros están integrando la mayoría de los paneles, y lo podemos hacer en el centro, pero no tenemos, ahora me pones en idea de esto, ¿no? Deberíamos tener ahí en todos estos pacientes. Yo tengo, bueno, todos debemos tener un grupo de familia, de miohipertrofia que tienen familiares con cadena familiar, no sé decir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muy claro, como siempre. En los adolescentes, seguirlo hasta después que terminen el desarrollo, ¿no? Hasta después de los 22 años. Y en eso me parece que el strain sería que es fantástico, porque no le vas, por ahí no hacer resonancia a aquel que no tiene hipertrofia, pero sí puedes hacerle el eco con strain a los familiares directos de los que a los hijos de alguien con miohipertrófica, hacerle seriados cada 2 años o 3 hasta que completen después los 22 años, eco con strain, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, damos por finalizada la primera reunión de la Sociedad de Cardiología de este año. Agradecemos a todos por la participación, agradecemos al doctor Tibaldi por su excelente charla y esperamos contar nuevamente con su presencia para futuras presentaciones. Muchas gracias y los esperamos nuevamente en la reunión del próximo mes. Buenas noches. Gracias, doctora, gracias a todos, y bueno, esperemos que la vida nos encuentre en alguno presencial. Estamos en deuda, nos están debiendo el Congreso de Salta, y el de Córdoba, y el de, bueno, ojalá podamos vernos. Saludos. Es así, doctor. Es así, es un deseo compartido por todos. Mucha Cuídense suerte. mucho todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor.